Hay tres maneras posibles de enfocar y de hacer los envíos de Reiki a distancia. La primera manera es sin tener prácticamente ni idea y obviamente se pueden esperar muy poquitos resultados o ningunos. Otra manera es teniendo un buen conocimiento, donde ahí sí que vas a empezar a tener buenos resultados. Y la tercera manera es la de enviar Reiki a distancia como un auténtico profesional, que ahí es donde se pueden conseguir muchísimos más beneficios. Así que hoy me voy a enfocar en eso, en hablarte de 15 claves que si las pones en práctica te va a servir para convertirte en un auténtico profesional de los envíos de Reiki a distancia y poder ayudar a muchísimas personas y también trabajar cosas tuyas del pasado, bloqueos que tengas y enviar energía a metas futuras. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a un programa muy interesante. Estamos en el programa Estrellas de Conciencia, 8 de la mañana, hora española. Sabes que estamos todos los días de entre semana, de lunes a viernes, 8 de la mañana, hora española, en vivo, en directo, en el Facebook de Javier Má. Y luego a las 8 de la tarde, hora española, lo subimos como un estreno en YouTube. Así que bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Elvil Garay, desde Perú, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Carmen Terán, desde Alemania, soy Reiki en tu vida. Buenos días, María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Maika Valero, desde Jaén, buenos días. Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida. Rosa López. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a tratar un tema muy interesante que es los envíos de Reiki a distancia. Los envíos del Reiki a distancia, como absolutamente todo, hay maneras de hacerlo, ¿no? Uno puede agarrar cualquier cosa que vea por ahí por internet y ponerse a hacer envíos de Reiki a distancia, bueno, lo cual no quiere decir que vaya a ir mal, pero tampoco se pueden esperar grandes cosas cuando uno no profundiza en el aprendizaje de algo. Luego hay otra manera de enviar Reiki a distancia, que es efectivamente cuando uno ya ha aprendido o cuando está aprendiendo, hace los envíos y tiene buenos resultados. Y luego habría una manera de enviar el Reiki a distancia mucho más profesional, en la que se tienen en cuenta muchísimos aspectos. Tú sabes que yo te digo que cualquier Reiki que se haga está bien hecho, ¿sí? No hay ningún Reiki mal hecho si se hace desde el corazón y se hace con la intención y con las ganas de ayudar. No hay manera de hacer mal el Reiki, pero sí que es cierto que hay manera de profundizar más en ese Reiki que estoy enviando o profundizar menos. Entonces hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos que generalmente no se suelen hablar mucho, tampoco incluso en los cursos de Reiki no se suelen hablar mucho. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un curso interminable, ¿sí? Al final, una formación de Reiki tenemos que explicar aquellos conceptos, aquellas herramientas que van a ayudar a la persona para mejorar su vida y para poder mejorarla en otros. Pero luego a partir de ahí toda esa formación la podemos ir estirando prácticamente hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque nuestra sabiduría es infinita, nuestra conexión con la energía universal es infinita. Por eso yo te recomiendo mucho y te digo, estos podcasts te los tienes que tomar siempre como un complemento a la formación de Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando, fórmate, obviamente. Y si ya te estás formando, poder venir aquí es un complemento que te va a ayudar muchísimo. Porque muchas veces van a salir cosas también que no salen en la formación. ¿Por qué? Por tiempo. Y porque aquí yo me puedo explayar más. A ver, en una formación de Reiki tradicional japonés, si estamos explicando el símbolo, yo que sé, Shoku-Rei, pues yo te tengo que hablar 10, 15, 20 minutos del símbolo Shoku-Rei. No puedo estar 4 horas hablando del símbolo Shoku-Rei. ¿Por qué?
porque 4 horas es lo que se utiliza para formar a una persona en la mitad del primer nivel. Entonces uno no puede estar 4 horas en un curso. ¿Por qué? Porque, como te digo, se haría interminable y tampoco es necesario. Pero luego sí que es importante un complemento. Por eso siempre te digo que, como si tú ya eres maestro de Reiki o si estás buscando maestro de Reiki, es muy importante no solamente en el momento del curso, sino lo que marca la diferencia es el apoyo que le das a tus alumnos y el seguimiento que le das a tus alumnos también después del curso. ¿Sí? Anótamelo ahí. Tanto si eres una persona que se quiere formar en Reiki, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de escoger un maestro, como si eres una persona que ya eres maestro de Reiki o te estás formando dentro de la escuela. El dar un curso de Reiki no es dar un curso de Reiki y ya está. Por eso siempre os digo que un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque poder acompañar a otras personas, sea en cursos o sea en terapias, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa persona que va a aprender no es una cosa que la quiere aprender un mes o dos. Es decir, no le estás enseñando a la persona, y esto intento que lo entiendan todos los maestros de Reiki, tanto los que se han formado conmigo como los que no os habéis formado conmigo, que se entienda bien. Porque una persona no viene a que le enseñes una suma o una resta, donde, bueno, pues ya ha aprendido la suma y la resta, adiós muy buenas, ya tiene la suma o la resta aprendida para toda la vida y ya no hace falta que vuelvas a ver a tu profesor de matemáticas nunca más. ¿Por qué? Porque ya te ha enseñado a sumar y te ha enseñado a restar. Y eso no se te va a olvidar. Pero aquí no estamos enseñando a sumar y restar. Aquí estamos enseñando a crecer a la gente, a despertar, a evolucionar. Y eso es un proceso de por vida. Por lo tanto, tú tienes que, como maestro de Reiki, igual que le pedimos a un alumno, igual que yo le pido a mis alumnos, oye, comprométete en el largo plazo. Yo no quiero una persona en mi curso que, venga, voy a probar o hacer esto 1 o 2 meses. No, no, te comprometes a largo plazo o búscate otro lugar. ¿Por qué? Porque yo me comprometo a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es determinante, porque yo recuerdo una de las primeras formaciones que hice de Reiki. Luego tenía algunas dudas y le quería preguntar al maestro después de hacer la formación y resultaba que se había ido a Japón y había desaparecido 2 o 3 meses, o se había ido a la India y desaparecía 2 o 3 meses. Oye, ¿qué es su vida? Hace con su vida lo que quiere, obviamente, pero para mí esa no es la responsabilidad que conlleva el privilegio. Es decir, si yo inicio a una persona y acompaño en un proceso de despertar espiritual, me tengo que comprometer con esa persona. Y si esa persona dentro de 1 o 2 meses tiene alguna duda, pues yo tengo que resolverle la duda, tengo que estar ahí, no puedo estar desaparecido en la India 2 meses o 3. Esa es mi manera de entender este proceso, ¿sí? ¿Me seguís en esto? Entonces esto es súper importante también que lo tengáis en cuenta, tanto el que quiera aprender Reiki como los que estáis en la formación de Reiki en tu vida. Cada vez os lo intento inculcar más, que tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Y si tú asumes esa gran responsabilidad, también estás en todo tu derecho de pedir responsabilidad a tus alumnos, ¿sí? En cuanto a compromiso, en cuanto a práctica, en cuanto a estudio, etcétera. Sabiendo que luego cualquiera tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero yo también tengo la libertad de pedir responsabilidad, igual que la asumo, igual que la doy. Veo un poquito de agua. Buenos días, Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida, el de Barcelona. Larisa, buenos días. Te sigo, Elvis, genial. Loli, soy Reiki en tu vida, buenos días. María Rosario, dar un curso de Reiki es un privilegio y también una gran responsabilidad, eso es. Porque no estamos hablando de dar un curso, estamos hablando de un profundo camino. Por eso cuando hay gente, y esto es importante que se entienda todo, los que ya sois maestros y los que estáis en el camino de la maestría y os queréis formar conmigo y os estáis formando, os queréis formar. Por eso cuando la gente dice, ay, es que por un cursillo de Reiki he visto que cobran 40 o 50 dólares por un cursillo de Reiki. Sí, es que te están dando un cursillo. Yo no te estoy dando un cursillo, yo te estoy dando un compromiso para un camino de evolución personal y de crecimiento personal. Tú a una persona que le pagas 50 euros no le vas a poder pedir un compromiso de por vida, ¿sí? En cambio, mis alumnos lo sabéis porque hay alumnos que 10 o 12 años después me preguntan algo y les respondo, es decir, 10 o 12 años después de haber hecho el curso,
me preguntan y les respondo con todo el amor del mundo, como si fuera el primer día que me preguntaran, eso no vale 50 euros. Ni 100, ni 200, ni 300, ¿sí? Eso vale. Por lo tanto, también uno tiene que tener conciencia que cuando se está apuntando, ¿qué quiere? Un cursillo de Reiki donde tú vas un fin de semana, haces cualquier cosa y ya está, y luego ya veremos, o quieres un camino profundo. Por eso también los que sois maestros también le tenéis que hacer entender eso a la gente. Si alguien te dice, ay, es que el precio no es mucho por un curso de un día o de 2 días, sí, pero es que esto no es un curso de un día. Esto es un acompañamiento en todo tu proceso, con diferentes niveles donde tú te comprometes, pero yo me comprometo también. ¿Me seguís con esto? Porque es súper importante entenderlo, para los que sois maestros también y para los que os queréis formar. La palabra lo dice, exacto, cursillo. Hay a veces, hay gente que nos pregunta, bueno, yo de hace muchos años que no atiendo en secretaría, algunas veces sí, ¿eh? Algunas veces me gusta ver cómo escribe la gente, en redes sociales también atiendo, pero cuando alguien pregunta, qué costo tiene el cursillo? No, mire usted, esto no es un cursillo, esto no es que vienes a hacer unas cosas y te vas a tu casa. Esto estamos hablando de algo serio, profundo y a largo plazo, no de un cursillo de 1 o 2 días. Entonces uno tiene que saber a dónde quiere ir también. Y a dónde quiere ir tiene que ser consciente y consecuente de que un grado de privilegio lleva responsabilidad y cuando uno asume responsabilidad, esa responsabilidad tiene que venir de vuelta también. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de un tema que me encanta, que es el Reiki a distancia. Y todo esto va porque esto es un complemento a la formación y a todo el apoyo que yo doy también a mis alumnos y a las personas que todavía no sois alumnos para que conozcáis pues un poco la energía de la escuela y conozcáis también alguna serie de cosas. Venga, vamos para allá. Primero de todo, que esto es algo, los que ya estáis formados obviamente lo sabréis, pero cuando hablo de Reiki a distancia tengo que introducirlo y decirlo. ¿Qué es el Reiki a distancia? Es un envío de energía con una intención, ¿sí? Es decir, yo envío energía con una intención y la intención principalmente son 3 grandes grupos. Pueden ser intención de sanación, intención de consecución de metas o intención para solucionar o mandar energía a una situación concreta. Luego, evidentemente, dentro de estas hay muchas, pero estas serían las 3 generales cuando hacemos envíos de Reiki a distancia, porque el Reiki a distancia no es solamente distancia, es distancia y tiempo también, distancia y tiempo. Por lo tanto, yo puedo enviar energía efectivamente para sanación a otra persona que está a 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 50.000 kilómetros, a una distancia muy lejana, porque no hay espacio, ¿sí? Pero también la energía Reiki no tiene espacio ni tiene tiempo. La energía espiritual es intemporal y es infinita. Entonces, también lo podemos hacer para enviar energía a cosas que tengamos encalladas del pasado, bloqueos que consideremos que tenemos, o también a energía a metas futuras o a situaciones futuras. Pues una meta de algún logro que quieras a nivel profesional, a nivel personal, cualquier cosa que quieran manifestar o cualquier situación concreta, pues si algún día subes a un examen de conducir, le puedes hacer un envío a la energía, ¿sí? Si quieres hacer, si tienes una reunión importante, puedes hacer un envío a eso, si tienes un día una intervención quirúrgica, puedes hacer un envío de energía a eso. Esto obviamente se explica muy bien en la formación, de todas formas al final, en las pantallas finales también te voy a dar un vídeo que hay en abierto en YouTube, donde hacemos una pequeña práctica cortita de envío de Reiki a distancia, ¿vale? Pero que sepas que sirven para estas cosas. A nivel global es el envío de una energía con una intención concreta, ¿sí? Anótamelo ahí, envío de energía con intención concreta. Y las intenciones normalmente que utilizamos o bien son de sanación, o bien son de metas, o bien son de solución de situaciones. Comentaros también, ahora que me acuerdo, para los que habéis preguntado, porque hace día que nos estabais preguntando y estaban las plazas agotadas, ya hemos abierto inscripciones para Maestría Reiki del de Cero, que empezamos el 21 de marzo, primavera, muy bonito.
Ahí en el primer comentario fijado te voy a dejar para que puedas pedir info. Buenos días, Ana Solá, Antonia Arroyo. Reiki a distancia es un envío de energía con una intención, eso es. Luego, es algo que hay gente que muchas veces dicen, es que gente que a lo mejor está cerrada al Reiki, es gente muy escéptica y que a lo mejor se consideran que están mucho en el ámbito científico ortodoxo, te dicen, no, pero es que el Reiki no hay demostración, no hay evidencias clínicas o científicas de que el Reiki funciona. Eso es falso. Hay evidencias científicas y clínicas de que el Reiki funciona. Ensayos clínicos, sin ir más lejos, en la página PubMed, que es una web médica, hay centenares de ensayos donde se ha demostrado que el Reiki funciona para muchas cosas. Luego ya también se ha estado utilizando en muchos hospitales, en muchísimos países del mundo, en muchas mutuas está. Es decir, que es una evidencia. Lo que pasa es que va a haber gente cerrada, incluso el que es muy escéptico y no quiere creer y te dice no, incluso te va a decir no, es que primero posiblemente no sepa ni que hay ensayos. Pero si tiene ganas de molestar, a lo mejor te dirá, sí, pero es que esos ensayos, no sé, le pondrá a cualquier problema de ensayo. Pero no hay absolutamente ninguna duda que hay una evidencia. Incluso hay evidencias, y en alguno de mis libros os comparto, hay evidencias de la sanación a distancia, ¿sí? Ya en los años 80, la científica Isabel Tarr, creo que era bueno, era una universidad de Estados Unidos. Ahora mismo no recuerdo concretamente la referencia en qué universidad, pero que habían hecho ensayos de energía a distancia y habían comprobado que funcionaba. Es decir, que hay evidencias, el que busca encuentra. Pero luego, aparte de la evidencia de ensayos, está lo que es empírico, que es que a uno mismo le funciona y cientos de miles de personas en el mundo llevan tiempo practicándolo y funcionan, ¿vale? Así que esto ya cada vez más, conforme la ciencia vaya conociendo más todo el tema de la física cuántica y cómo funciona, cada vez se le va a encontrar más explicación a el funcionamiento de la energía, pero la realidad es que a día de hoy no sabemos exactamente cómo funciona. Sabemos que hay un campo cuántico, que todo está unido, que la energía pasa por ese campo cuántico. En la energía cuántica dicen que la partícula más pequeña que hay son los quarks. Bueno, pues los quarks están en ti, están en mí, están en el aire, están en todas partes y hacen que se una todo el universo en un mismo campo cuántico. Bueno, pues esa energía va por ahí, lo que se ha llamado el éter o el akasha, le llaman el campo cuántico. Por lo tanto, cada vez empezamos a entender más, pero también es cierto que no necesitamos entenderlo del todo para que no funcione. Eso es muy fácil de entenderlo. Tú seguro que no entiendes muy bien cómo funciona la luz en tu casa. No sabes muy bien cómo funcionan los cables, qué cables van a un lugar, qué cables van a otro. No lo debes saber bien. En cambio, tú le das a la luz y funciona, porque no necesitan que tú sepas de electricidad, de cómo funciona exactamente eso, para que funcione. Pues esto es exactamente igual. No necesitamos saber el paso a paso de cómo funciona, porque es muy misterioso, para que funcione. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Antes de hablar, de ir a las claves, que todo esto son preguntas que luego vais haciendo. ¿Cómo funciona o cómo se hace? Hay diferentes métodos de hacerlo. No vamos a entrar, como digo, en los métodos porque el objetivo es ver cómo se puede fortalecer. Pero se puede enviar energía a distancia a través de la visualización, a través del método del papelito, que en las pantallas finales te voy a compartir un vídeo con el método del papelito, a través del mantra, a través de tu propio auto-reiki. Hay mucho, a través de la caja de Reiki, a través de la parrilla de cristales de cuarzo, es decir, hay muchos métodos. Algunos métodos están preparados más para cuando alguien empieza y luego hay otros métodos que son para cuando alguien ya está más avanzado. Pero hay muchísimos métodos y no hay una única manera correcta de enviar el Reiki a distancia. No hay una única manera correcta, ¿sí? Luego, ¿quién puede recibir Reiki a distancia y quién puede dar? Recibir Reiki a distancia puede recibir todo el que esté abierto para recibir, ¿sí? Y haya dado permiso. Entonces,
¿Alguien escéptico puede recibir Reiki a distancia? Sí, siempre y cuando esté abierto. ¿Vale? Porque tenemos que entender que puede haber dos tipos de personas escépticas. Uno, una persona escéptica que esté cerrada, diga, no, yo no quiero, yo en esto no creo mucho, pero además no quiero saber y déjame a mí de tonterías, ¿sí? Escéptico y cerrado. No le envíes Reiki a distancia. Primero porque te está diciendo que no quiere, pero segundo porque lo va a bloquear. Si alguien no quiere recibir energía, por mucho que tú hagas, lo va a estar bloqueando. Por lo tanto, tenemos un tipo de escépticos que son escépticos y están cerrados. No hay nada que hacer con ellos. No te canses ahí, no dediques tu hermosa energía, tu valioso tiempo y tu amor energético en personas que están escépticas y cerradas. Ahora bien, luego pueden haber otro tipo de personas como por ejemplo yo era al principio. Cuando yo empecé con todo el mundo energético, yo era escéptico, pero estaba abierto. Es decir, no creía mucho, me era difícil de creer, me cuestionaba mucho el funcionamiento de la energía, me cuestionaba mucho que eso funcionara, me cuestionaba mucho ya luego el Reiki a distancia, también era escéptico, pero al mismo tiempo estaba abierto. En mi caso particular estaba abierto porque estaba viviendo una situación complicada en la vida. Entonces, como estaba viviendo una situación complicada en la vida, digo, a ver, yo en esto no creo mucho, pero bueno, tampoco veo otras muchas opciones. Vamos a probar. Entonces empecé a probar e incluso siendo escéptico, empecé a tomar algunos beneficios. Empecé a tener algunos beneficios de sentirme más tranquilo, de ver que mi respiración cada vez era más profunda, ver que tenía momentos de paz que no había experimentado anteriormente en mi vida. Bueno, eso que me hizo que ese escepticismo empezó a pasar paulatinamente a creencia, a decir, ostras, pues esto parece ser que funciona, ¿no? Y luego cada vez más se fue asentando. Pero fíjate que aquí te estoy dando una información muy clara también, que incluso aunque uno pueda ser escéptico, Reiki funciona. Y eso es una demostración clara para los aguafiestas que les gusta decir que Reiki es placebo. No, Reiki no es placebo. Si Reiki fuera placebo, es decir, que funciona porque te crees que va a funcionar, no le funcionaría a los escépticos, no me hubiera funcionado a mí, porque yo era escéptico. No tenía, y he tenido muchísimos alumnos escépticos, muchísimos. Es más, yo después del primer nivel ya vi que Reiki, el auto-Reiki me funcionaba y tal, pero yo, por ejemplo, los envíos de Reiki a distancia en el segundo nivel, que se enseñan en el segundo nivel, yo tardé tiempo en hacer envíos a distancia. Porque no me lo creía todavía. No me lo creía. Decía, bueno, yo lo del auto-Reiki sí me lo creo. Lo del Reiki presencial sí, porque le he dado Reiki a otra persona y veo que la persona se relaja, incluso se duerme, luego me dice que está muy bien. Ostras, pues esto sí que funciona. Pero en mi cabeza no entendía cómo podía funcionar el Reiki a distancia. Por lo tanto, era escéptico y los primeros meses no trabajé apenas con Reiki a distancia. Luego ya empecé a trabajar, empecé a ver beneficios y luego también empecé a experimentar, empecé a investigar y vi cómo había evidencia también de la sanación a distancia, ¿no? Eso también hizo que mi mente se lo creyera más, etcétera. Pero que al principio yo empecé a hacer envíos de Reiki a distancia con muy poca creencia y me funcionaba también, por lo tanto es una demostración clara que el envío del Reiki no es placebo, porque funciona aun cuando incluso no creas en ello. Obviamente tienes que estar abierto, porque si lo vas a practicar como para decir, mira, lo voy a practicar para asegurarme que no funciona, pues entonces no te va a funcionar tampoco. Tú tienes que practicarlo aunque no creas, pero abierto a que pueda suceder cualquier cosa, a dejarte sorprender. Es un poco como yo empecé, ¿no? Oye, en esto yo no creo a pies puntillas en esto, pero me voy a dejar sorprender, a ver qué pasa. Ahí esa gente sí que le pueden mandar energía a distancia. Y de hecho esa gente es la que luego se vuelven más fanáticos, como por ejemplo yo, ¿no? Porque te das cuenta y te sirve para ser humilde también y decir y darte cuenta que tu sistema de creencias muchas veces te está limitando durante mucho tiempo. Y cuando cambias esa creencia, te expandes y creces y puedes contribuir a un mundo mejor también. ¿Y quién puede enviar Reiki a distancia? Esta es otra pregunta que también hacéis habitualmente. Mirad, Reiki a distancia
lo normal, tú sabes que a mí no me gustan las prohibiciones, no, tú no puedes hacer envíos de Reiki a distancia porque no estás iniciado en Reiki, no, esa es energía de antigua era y nunca me cansaré de repetirlo. Energía de antigua era prohíbe, energía de nueva era da conciencia, ¿sí? Y hasta bien de actuar como han actuado históricamente las religiones, los sistemas políticos, donde entienden que el personal es tonto y entonces como es tonto le digo exactamente lo que tiene que hacer. Bueno, pues la energía de la nueva era, o como yo considero que tiene que ser la energía de la nueva era, es que no considero al personal como tonto, sino lo que hago es intentar decirle las cosas desde la conciencia, no desde la prohibición. Entonces, tú vas a escuchar mucho por ahí maestros de Reiki o incluso personas que ni son practicantes de Reiki, porque que algún maestro de Reiki te pueda decir algo, pues mira, aún tiene su autoridad, ¿verdad?, para decírtelo, pero luego hay gente con todo el atrevimiento y la falta de conciencia del mundo, donde me dice a mí cómo yo tengo que hacer las cosas y luego resulta que es que ni están iniciados en Reiki, pero según ellos han escuchado, yo lo tengo que hacer como ellos me dicen, ¿no? Entonces, vas a escuchar mucho por ahí, tanto de maestros como de otros practicantes de Reiki, como incluso gente que no tiene ni practica Reiki, que te va a decir que el Reiki a distancia solamente lo puede practicar o tiene prohibido practicarlo el que no está iniciado, ¿sí? Eso te lo vas a encontrar por ahí. Entonces, yo no te hablo de prohibición, yo te hablo de conciencia. Si tú quieres practicar de manera habitual el Reiki a distancia, lo normal es que te formes y te formes bien. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energía. No estamos trabajando con cualquier tontería. Estamos trabajando con energía. Entonces, cuando uno trabaja con energía, está bien que se informe, se forme bien y tenga cercano a alguien que tiene experiencia en ello y le pueda acompañar en el camino a medio y largo plazo también. Esa es la realidad, ¿vale? Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, Javier Ma, ¿yo puedo practicar alguna sanación a distancia puntualmente aunque no esté iniciado? Obviamente que lo puedes hacer, no hay ninguna prohibición, pero lo normal es que si tú quieres practicar de manera habitual, te formes y te formes bien, no de cualquier manera también, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a las claves para fortalecer. La he dividido en diferentes bloques. El bloque 1, que son claves en la conexión, bloque 2, claves en el entorno, bloque 3, claves en el terapeuta, bloque 4, claves en el receptor y bloque 5, claves adicionales, ¿sí? Anótamelo ahí para que tengamos una composición de lo que vamos a ver. Claves en la conexión, claves en el entorno, claves en el terapeuta, claves en el receptor y claves adicionales. Y anótame también si ya estás iniciado y si estás haciendo envíos de Reiki a distancia y también qué experiencias tienes. Coméntame algunas experiencias que tengas con tus envíos de Reiki a distancia. Flavita dice, ¿hay que pedir permiso para enviar Reiki a distancia? Obviamente, Flavita, no me has escuchado mucho, ¿no? Intuyo que no eres alumna de Reiki en tu vida. Sí, hay que respetar el libre albedrío de la persona, ¿vale? Hay que respetar el libre albedrío de la persona, igual que a alguien no ataríamos en una camilla, ¿verdad? En una mesa camilla para darle Reiki, aunque no quiera, tampoco lo haríamos a distancia. Eso, hay personas también, yo entiendo, ¿eh? Hay personas que dicen, bueno, pero mi opinión es esta. A ver, todo el mundo puede opinar, ¿sí? Faltaría más, todo el mundo es libre de opinar. Pero la realidad es que no tienen el mismo validez una opinión que otra. Y eso hay gente que le rechina, pero ahora vas a ver que es muy fácil de entender. Dice, no, es que todas las opiniones son importantes. Todas las opiniones depende de qué y depende en qué contexto. Porque si hay una persona, tú imagínate que ahora yo me reúno o voy a ver un podcast de alguien que es especialista, un auténtico especialista en jardinería, ¿sí? Él es un auténtico especialista en jardinería y yo no tengo ni idea de jardinería o quiero aprender o tengo un poco de conocimiento. Entonces, él es un auténtico especialista en jardinería y dice una cosa y yo de mi opinión, que es contraria.
Dices que mi opinión también tiene validez. Bueno, mi opinión no tiene la misma validez que la suya. Es obvio, ¿se entiende eso o no? ¿Cómo va a tener la misma validez mi opinión, que no tengo ni idea de jardinería, que de alguien a cómo cuidar las plantas, que de alguien que tiene 20 años de experiencia en jardinería? Es que es obvio. Lo que pasa es que a veces confundimos las cosas. En pensar, es que todo el mundo tiene derecho a opinar. Claro que tiene el derecho a opinar todo el mundo, pero no tiene la misma validez la opinión de alguien que tiene mucha experiencia que la opinión de alguien que no tiene experiencia en ese tema concreto. Porque si no, estamos en la ignorancia, opinando de cosas que no tenemos un profundo conocimiento. ¿Sí? Pilar dice, sí, permitidme unos segundos, sé que quiero leeros a los que estáis. Sí, estoy haciendo Reiki a distancia, algunas personas sienten la energía en el momento, genial. Yo he enviado Reiki a distancia para varias personas a las horas del examen y las he ayudado a estar más tranquilas. Montserrat Carrera, genial. Yo lo he hecho para mí y para otros y he visto los resultados. Genial, qué bueno. Flavita dice, es que quiero ayudar a mi hijo. Mira, es súper importante que se entienda que para ayudar a nuestros hijos, antes nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos un profundo trabajo interior con nosotros mismos y nosotros brillamos al máximo, entonces los que están alrededor nuestro empiezan a crecer. Por lo tanto, la recomendación tuya, Flavita, es que lo primero que hagas es formarte tú en Reiki, elevarte, brillar, y cuando brilles, los demás van a venir a ti, tu hijo y quien sea. Eso me pasó a mí. Yo tenía familiares y amigos que no creían para nada, y cuando ya me han visto a mí con los resultados que yo he tenido en mi vida, es cuando me han dicho, yo quiero eso también. Es decir, que por eso nunca podemos forzar a nadie a que haga algo que no quiere, solamente a través del ejemplo y a través de brillar muchísimo. Por eso siempre no es casualidad que el Reiki a distancia se enseñe en el segundo nivel y no en el primero. ¿Por qué se enseña en el segundo y no en el primero? Porque en el primero nos enfocamos en el trabajo de uno mismo para luego tener más fuerza para poder ayudar a otros, ¿vale? Mike Caballero dice, buenos resultados, estoy tratando a una doctora de Albacete, lleva 9 sesiones y marca la diferencia. Qué bueno, y qué bueno también que puedas tratar a una doctora. Estos comentarios los tenéis que compartir también en el grupo de alumnos, Maika, porque inspiráis a otros compañeros, ¿vale? Fíjate que cada vez yo tengo cada vez más alumnos que son doctores también y doctoras. Muy bien, pues venga, vamos allá. Claves en la conexión. Uno, algo que posiblemente no lo habrás escuchado a nunca, y si me lo has escuchado, me lo has escuchado a mí, que es el diezmo energético. ¿A qué me refiero con el diezmo energético? Estamos hablando en el momento antes de darle una sesión a otro, ¿vale? O en tus envíos de Reiki a distancia para cosas tuyas del pasado o cosas del futuro. Entonces, es decir, serían los momentos previos. Vamos a hablar de cosas para fortalecerlo, que ayuda a fortalecerlo. El diezmo energético. ¿Qué es el diezmo energético? El diezmo energético es el tiempo que tú dedicas antes, los minutos anteriores. Es algo que, porque todos hemos escuchado hablar del diezmo, ¿verdad? ¿El diezmo qué es? Generalmente, ¿qué conocemos por diezmo? Es un 10% de tu salario o de tus ganancias que los entregas a una causa social, ¿sí? Los entregas a una asociación, los entregas a tu iglesia, los entregas a tu párroco, a la ONG, a quien sea, a un maestro, a quien sea. Es un diezmo que verdaderamente es como una entrega a Dios. Tú te sientes agradecido por lo que tienes y una parte de lo que tienes lo entregas a Dios. A través de una asociación, a través de una agrupación, a través de lo que sea. Eso es como generalmente se ha conocido el diezmo. Pero yo aquí te estoy hablando no del diezmo de dinero, sino del diezmo energético. Es decir, que tú, como agradecimiento a poder ayudar a otra persona, porque es una bendición, entregues unos minutos de tu tiempo antes de esa sanación. Por lo tanto, dediques unos minutos a hacer una práctica de autorreiki, aunque sea de 10 minutos. Aunque sea, el diezmo sería un mínimo del 10%, ¿no? Pues si tú vas a dedicar 20 minutos, por ejemplo, a envíos de Reiki a distancia,
pues dedicar como mínimo 2 de previo a un ejercicio de respiración. Si tú vas a dedicar 1 hora de una terapia, incluso presencial, a otra persona, pues serían como mínimo 6 minutos a una práctica contigo mismo. ¿Ahí qué estás haciendo? Ahí estás haciendo una tanto a la persona que te va a venir como a ti, como a Dios o al universo. Yo esto lo he hecho siempre y normalmente he hecho el diezmo energético en más de un 10%. Yo, por ejemplo, cuando hago las formaciones de Reiki, nadie me va a ver llegar con 15 minutos de antelación o llegar 10 minutos más tarde cual estrella de cine entra ahí cuando todo el mundo le está esperando. No, a mí me vais a ver en mis formaciones de Reiki el primero, antes que la mujer de la limpieza incluso. Algunas veces he ido a la sala de Reiki al día siguiente y la mujer todavía no había ido a limpiar de lo temprano que he ido yo. ¿Por qué? Porque entrego un diezmo energético que es que bendiciendo y venerando y honrando todo lo que voy a hacer luego y honrando a toda la gente que va a venir luego, dedico 2 horas de mi tiempo antes de la formación. ¿Sí? Y algunas veces incluso más de 2 horas. La formación es a las 10 y a las 8 ya estoy yo. Que Gaby me dice, cada vez me vas a decir de venir más temprano. No, Gaby, tú con que vengas a las 8 está bien, pero si yo quiero venir a las 7:30, vengo a las 7:30. ¿Por qué? Porque me nace, porque es una entrega, es un trabajo conmigo, trabajo con la sala, purifico, pongo música, me relajo y honro todo el trabajo que voy a hacer. Créeme que esto que te estoy diciendo, si de todo el podcast te quedaras únicamente con esto, ya sería suficiente. Porque esto marca la diferencia con la intención. Marca la diferencia a que un terapeuta vaya corriendo a hacer una sesión o a que vayas corriendo con prisas a hacer un envío de Reiki a distancia o que vayas a impartir un curso corriendo, que llegues tú casi más tarde que los alumnos. Marca la diferencia. Creerme. Si no, no lo estaría diciendo aquí. Veo un poquito de agua. Bueno, que realmente te digo agua, pero hoy tengo té. Hoy me he hecho un té. Así que si tú vienes cada día aquí en el vivo también y tienes la oportunidad de hacerlo tomando un té, coméntame cómo lo estás haciendo, que quiero saber si estás en casa tomando un té, si estás de camino al trabajo, si estás en el gimnasio, si estás conduciendo. Cuéntame, que me interesa, tengo curiosidad por saber desde qué lugares o desde qué momentos diferentes estáis escuchando el podcast, porque tanto si estás en España, que es a las 8 de la mañana hora española, como si vives fuera de Europa, que para ti son madrugadas, lo que te recomiendo es que lo escuches a primera hora de la mañana. ¿Para qué? Para empezar con una energía. Sería como tu diezmo al día, ¿verdad? Honras el día que vas a tener con una elevada vibración. Muy bien, pues venga, seguimos con los envíos de Reiki a distancia, claves de la conexión, la primera parte. Diezmo energético. Segundo, importante también la intención, poner una intención en los previos, después de hacer tu diezmo energético, después de hacer tu práctica pues de respiración o de auto-reiki, una técnica del reiki tradicional, incluso un auto-coaching, como se enseña en el máster de coach, una crilla, algo que te haga conectar y lo hagas como una entrega a Dios, a tus alumnos, a la gente que le vas a dar la terapia. Luego, la intención. La intención es súper poderosísima. Hay ensayos clínicos también del poder de la intención en universidades. Entonces, ¿a la intención a qué me refiero? Que pongas una intención de para qué vas a enviar esa energía. Y cuando digo para qué, no tiene que ser concretamente, exactamente lo que quieres que suceda. Puede ser a nivel general. Los 3 tipos de intenciones que te decía que hay pueden ser de sanación, ¿no? O pueden ser, alguna vez estás haciendo un envío para la consecución de una meta, pues entonces también pones la intención. Cuando hacemos el método del papelito, la intención ya la estamos poniendo cuando lo escribimos en el papel, ¿verdad? Pero también lo puedes hacer verbalmente. Por ejemplo, una intención que hago yo a nivel general, pero que luego, obviamente, cada uno la puede utilizar a su manera, es sintonizo con la energía Reiki, con la intención de una sanación física, mental, emocional y espiritual. Pero tú en un momento determinado puedes decir, sintonizo con la energía Reiki, con la intención de una sanación mental. A mí no me gusta poner en la frase el nombre de las enfermedades, si hay alguna enfermedad, no me gusta poner el nombre. ¿Sabéis qué?
prefiero no etiquetar porque normalmente los nombres de enfermedades están con una etiqueta limitante y con una baja vibración. Por lo tanto, yo no pongo nombres, no digo, para que me entendáis, sintonizo con la energía Reiki con la intención de sanar los problemas que tengo de ansiedad. Yo no lo hago así, lo cual no quiere decir que esté mal hecho, sino yo prefiero no poner el nombre. Por lo tanto, si sería para eso, pues le daría la vuelta. Sintonizo con la energía Reiki, con la intención de vivir totalmente relajado, en paz y equilibrado, ¿sí? En lugar de decir para sanar la ansiedad, yo pondría unas afirmaciones positivas que sea el opuesto. Pero como digo, la intención puede ser para cualquier cosa. Como te digo, no es necesario que sea un ultrafoco de la intención concreta. Puedes hacer una intención general, pero sí es importante que haya una intención, ¿vale? Anótame ahí. Claves en la conexión. 1, diezmo energético. 2, intención. 3, algo que también fortalece. Bebo un poquito. Algo que fortalece la energía Reiki, que también se utiliza en el momento de conexión, en los momentos previos, que son los símbolos de Reiki. Es decir, ¿los símbolos de Reiki son imprescindibles para hacer el envío de Reiki a distancia? No, no es imprescindible, pero refuerza. Por lo tanto, el que está en el segundo nivel lo que hace es utilizar el símbolo de la distancia. El que está en el tercer nivel o en la maestría utiliza el símbolo maestro. Por lo tanto, el dibujar el símbolo es un paso también importante que te va a ayudar a fortalecer, porque el símbolo lo que hace es que conecta con una frecuencia concreta. En el caso de la distancia, lo que hace es conectar con la energía a distancia, es decir, conecta con el éter, con el akasha, con el campo cuántico, para que esa energía fluya con muchísima más fuerza y con menos interferencias. Por lo tanto, está ayudando a fortalecer todo lo que vas a hacer luego. 4. No tiene que ser en este orden tampoco, ¿eh? Yo te he puesto en el orden que generalmente lo suelo hacer yo, pero no tendría por qué ser este orden exactamente. Pero sí es importante que estos 5 puntos, si lo quieres potenciar, en la conexión estén. Y esto te va a llevar, incluso con el diezmo energético, para hacer envíos de Reiki a distancia, te va a llevar 5 minutos, ¿eh? Obviamente, si tú quieres alargarlo a 10, pero con 5 o incluso con menos, está bien. Te estoy hablando para envíos a distancia. Obviamente, para un envío, para una sesión presencial, pues yo sí que lo alargaría a 10 minutos como mínimo. Todo este previo, porque sumaríamos lo que es el diezmo energético. Y yo no os comparto nada que no hiciera cuando daba sesiones presenciales también. Yo cuando daba sesiones presenciales nunca ponía a 2 personas juntas. Es decir, si alguien le tenía a las 4, no ponía a alguien a las 5 de la tarde. Incluso cuando tenía la agenda llena, no le ponía a alguien a las 5. Lo ponía a las 5:15 o a las 5:20. ¿Para qué? Para yo tener ese espacio de 10-15 minutos de conectar. Luego ya cuando tenía bastantes sesiones, lo que hacía era el diezmo al principio de la tarde y ya lo hacía con la intención de toda la tarde. Pero luego igualmente me dejaba un espacio de 5-10 minutos entre una sesión y la otra. A mí me gustaba para reconectarme con la persona que iba a venir en ese momento. Entonces, 4.4. Agradecimiento sincero. ¿Sí? Tenemos que agradecer, pero de manera sincera. Conectar aunque sea 1, 2, 3 minutos con ese agradecimiento por lo que estamos haciendo. Ponerte en posición de gaso, que es el mudra de oración, juntar palma de la mano con palma de la mano, sintiendo cómo tocas una palma de la mano con la otra, dibujando una ligera sonrisa en los labios y decir, wow, me siento agradecido por lo que voy a hacer ahora. Y ese agradecimiento sincero pueden ser 30 segundos. O sea, no es tan importante el tiempo del agradecimiento sincero. Lo importante es que tú conectes con ese agradecimiento, aunque sean 15, 20, 25 segundos. ¿Sí? Y luego 5. Esto también es muy importante. ¿Para qué? Para dejar al ego de lado. El quinto es entrega los resultados al universo o a Dios, como tú le quieras llamar. Entrega los resultados. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hacer, por trabajarte interiormente, puedes hacer muchísimas cosas para que tus sanaciones sean más fuertes, y en eso nos estamos centrando. Pero definitivamente los resultados no están en tu mano. ¿Sí? Los resultados no están en tu mano.
Y eso tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, estás poniendo ego y asumes una responsabilidad que no es tuya. Antes te decía, tú tienes una gran responsabilidad si eres maestro de acompañamiento a tus alumnos, pero no tienes responsabilidad sobre sus resultados. Pues igual en las sesiones. Yo no tengo responsabilidad sobre vuestros resultados, porque yo no puedo intervenir en la cabeza de cada uno de vosotros, en las rutinas de cada uno de vosotros, en vuestro proceso kármico, no puedo. Por suerte, ¿no? Porque si yo pudiera influir, no tendrías libertad tú. Es decir, yo no puedo influir en tu proceso de sanación directamente. O sea, no, sí que puedo influir indirectamente, pero no soy responsable de tus resultados. Aquí, el único responsable de los resultados de uno es el propio proceso de uno. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces nos atribuimos unas responsabilidades que no son nuestras. Nos quitamos otras que sí son nuestras, como ese acompañamiento y esa entrega y esa pasión y ese cuidarte y ese elevarte y ese trabajarte bien para estar bien elevado. Eso sí es responsabilidad tuya. Comer bien, tener una vida lo más ordenada posible, todo eso es responsabilidad tuya. Y hacer la técnica para la sesión es responsabilidad tuya. Pero lo que ocurre no es responsabilidad tuya. No. Tú no puedes ejercer un control total y directo sobre los resultados de las personas. ¿Se entiende eso o no? Entonces, esto primero es una verdad y segundo, es una cura de humildad. ¿Para qué? Para decir, me quito del camino, ahora hago lo que tengo que hacer, pero dejo los resultados en manos de Dios. Uno de mis maestros, uno de los maestros japoneses con los que me formé, aparte de Hiroshi Doi, también con Yakuten Inamoto, decía, cuando vayas a dar una sesión de Reiki, cierra los ojos, sonríe y ríndete al universo. ¿Sí? Pues eso sería, rendirte al universo. Sería el paso 5 previo. Y no querer estar manipulando los resultados y si le va a ir bien y si no le va a ir bien y lo voy a hacer bien y no lo voy a hacer bien, sacamos al ego de lado. Como decía otro gran maestro, Osho, decía, la sanación ocurre cuando el sanador desaparece. Sí, anótamelo ahí. La sanación ocurre cuando el sanador desaparece. ¿Qué quiere decir? Que entregan los resultados a Dios. Tu ego desaparece. No es que desaparezcas tú como sanador, obviamente, ahí estás canalizando la energía. Lo que desaparece es tu ego. Y entonces cuando desaparece tu ego en ese momento, te conviertes en un canal mucho más puro y los resultados son mucho más grandes. Es decir, paradójicamente, cuando entregan los resultados a Dios, te quitan de la ecuación, es cuando los resultados se aumentan muchísimo. Y luego, cuida también, esto ya no sería como un extra, cuida también de darte los méritos a ti. Siempre reconoce y da los méritos a la persona y a la energía universal. Tú tienes tu mérito, obviamente, también, que sobre todo en la práctica y el cuidarte, pero no te atribuyas todos los méritos a ti. Atribuye los méritos a la persona que está haciendo un buen trabajo y atribuye los métodos también a la energía. A mí me gusta más atribuir los méritos a la persona. Yo cuando algún alumno me dice, es que me has ayudado mucho en esto y tal, le digo, eres tú lo que lo has hecho, eres tú. Yo pasaba por ahí, ¿sí? Es que tienen mucha luz y me ha ayudado a esto o a lo otro. Sí, yo era una luz que pasaba por ahí y tú la viste, pero el trabajo lo has hecho tú. El trabajo lo has hecho tú, ¿sí? Porque es una realidad también. Lo que pasa que hay muchas personas, terapeutas, que como terapeutas son personas también, que a lo mejor no tienen la autoestima lo suficientemente alta y para reforzar su autoestima se quieren atribuir todos los méritos a ellos, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? Entonces no hace falta atribuirte todos los méritos tú para tener autoestima. Puedes tener autoestima sin tener que atribuirte todos los méritos, porque lo que ya estás haciendo ya es una auténtica bendición. Y ya está demostrando que te amas a ti mismo y que amas a los demás si estás contribuyendo a un mundo mejor. Muy bien, venga, vamos a hablar de las claves del entorno y mañana continuaremos con las claves del terapeuta, las claves del receptor y 5 claves adicionales. ¿Sí?
Hemos visto claves de la conexión, diezmo energético, intención, símbolos, agradecimiento sincero y entrega de los resultados a Dios. Y ahora vamos a ver las claves del entorno. Los resultados no están en nuestras manos, exacto. Y cuanto más entendemos eso, más fluimos. Lo que pasa es que a nuestro ego le cuesta, ¿eh? Le cuesta entender eso. Nuestro ego nuestro ego tiene, mira, esto es importante que se entienda. Nuestro ego tiende a verse el responsable de los resultados, tanto si son para bien como si son para mal. Es decir, ¿cuál es la manera egoica de proceder de nuestra mente? Si tú le envías Reiki a distancia a alguien y ese alguien te dice, no, es que no he notado nada, que eso puede pasar también, ¿eh? O sea, que tú le envíes Reiki a distancia a alguien y alguien te diga, es que no he notado nada. Bueno, pues entonces tu ego tiende a cuestionarse, o bien que no sirvo, es que no lo he hecho bien, o quizás que Reiki no funciona, ¿sí? Pero cuestionas, pero principalmente uno se cuestiona a él mismo, porque que Reiki funciona es evidente, porque lo ve a través de otra mucha gente que está funcionando, ¿no? Por lo tanto, uno se suele cuestionar él, ¿será que yo no seré lo suficientemente bueno? Y el ego se responsabiliza de los malos resultados en teoría, ¿no? Que nunca hay malos resultados, pero serían ausencia de resultados. Es decir, el ego se responsabiliza de la ausencia de resultados que no ves. Pero también tiende a irse al otro lado. Cuando uno empieza a darle Reiki a otro y el otro dice, wow, pues me ha ido muy bien, es que he notado la energía y me he sentido muy tranquilo, nuestro ego se empieza a engordar. Wow, pues qué bueno que soy, ¿no? Qué bueno que soy haciendo Reiki a distancia. Es que soy muy bueno y se va engordando el ego. Y eso tampoco nos sirve. Por lo tanto, uno tiene que ser calmo tanto cuando hay ausencia de resultados como cuando hay abundancia de resultados. Tienes que andar calmo en los dos casos y entender que tú estás haciendo tu trabajo y posiblemente lo estás haciendo igual de bien cuando ha habido ausencia que cuando ha habido abundancia. Lo que pasa es que hay una parte importante que no depende de ti. ¿Sí? Pues venga, vamos a las claves del entorno. 1. Mira, esta es una palabra que se utiliza mucho en Japón, que es el dojo. Decidme si habéis escuchado hablar del dojo. Y ahora vas a ver a lo que te refiero. Te lo escribo. ¿Has oído hablar del dojo? A lo mejor si has practicado artes marciales o lo tienen más en relación a las artes marciales. Entonces, clave 1 del entorno. Ideal en tu dojo. ¿Qué es el dojo? El dojo es un espacio donde hacemos una práctica. Sí, donde hacemos una práctica que normalmente se ha escuchado mucho en el tema de las artes marciales, pero en el Reiki también. Sobre todo Hayashi. El maestro Hayashi creó su propio dojo particular como clínica de Reiki. Hayashi fue uno de los maestros que aprendió con Mikao Usui. Hayashi era el único doctor de los 21 maestros que aprendieron con Usui. Y él lo que hacía era enfocarlo principalmente en la parte terapéutica. Y lo que hizo fue crear su propia clínica para dar terapias de Reiki, que le llamaba dojo. Él trabajaba en un hospital, pero aparte creó su dojo, su clínica, y lo que hacía era darle Reiki a personas. Y fue el que introdujo las camillas en el Reiki, porque hasta entonces el Reiki se había dado en sillas o en el suelo, o en la posición de Seiza, que es con las rodillas en el suelo, que es una posición japonesa. Bueno, pues Hayashi fue el primero que introdujo las camillas en su dojo. Y una de las personas que recibió fue la maestra Takata, la que posteriormente fue maestra Takata, que trajo Reiki a Occidente. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en temas históricos. ¿Por qué te digo eso? Porque el dojo es algo que también tenemos que tener en cuenta en nuestra propia práctica, y que es un espacio que nosotros dedicamos a hacer esos envíos, o bien a nuestra propia práctica también. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades. Porque hay personas que me dicen, Javier, pero yo es que no tengo una habitación aparte para dedicarla solo a esto.
Bueno, pues busca una alternativa. Siempre tenéis que buscar alternativas. No nos tenemos que conformar con no puedo. O no, o yo no puedo porque no tengo. Oye, pues entonces hazte un mini dojo. Un mini dojo que es un pequeño espacio en algún lugar, en tu habitación o lo que sea, donde tú pues tengas a lo mejor pues algo que te inspire, que eso lo vamos a hablar ahora en el punto 2, pues una vela, una foto o cualquier otro elemento, ¿sí? A lo mejor es una silla en un espacio pequeño al lado de tu habitación, pero en esa silla, yo qué sé, le dibujas un símbolo de Reiki y ese es tu dojo. Tienes que utilizar tu creatividad también. Lo que siempre tienes que hacer cuando dices yo no puedo por esto, preguntarte ¿cómo voy a poder? El no puedo no me sirve, ni te tiene que servir a ti. Si tú eres alumno mío o te quieres formar conmigo, tienes que entender que a mí el no puedo no me sirve. Yo no te voy a aceptar el no puedo. ¿Por qué? Porque te estoy limitando. Si te acepto el no puedo, estoy aceptando tu limitación. Y yo no sé si tú te conformarás con tu limitación, pero yo no me conformo con tu limitación. Te lo vuelvo a repetir. Yo no sé si te conformarás con limitarte, pero yo no me conformo con que tú te limites. Por lo tanto, si tú te conformas con limitarte, a lo mejor yo no soy tu maestro. Pero si no te conformas con limitarte, yo te voy a empujar a que no te limites. Y te voy a tocar creencias. Y te voy a revolver un poquito para que no te limites. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices no puedo, tienes que cambiar esa frase y decir, ¿cómo voy a hacer para poder? Y empezar ahí a apuntar cosas que se te ocurran. Y pedir respuestas también al universo. Pero en el momento que tú cambias la frase, anótamelo ahí, en el momento que cambias la frase de no puedo para preguntarte cómo voy a poder, y estás abierto a que puede haber una forma, que quizás tú ahora no la estás viendo, pero puede haberla, estás, uno, abriendo las puertas al universo a que tú puedas. Y dos, estás empezando a activar unas áreas de tu cerebro que no vas a activar nunca con el no puedo. Por lo tanto, yo no te voy a permitir el no puedo. No te lo voy a permitir, pero no por mí, sino por ti. A mí que tú digas no puedo, no me va a hacer un gran cambio en mi vida. Pero a ti sí. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Así que nada de no puedo. Si tú tienes algunas veces, si tú me puedes preguntar a mí, si eres alumno de Reiki en tu vida y te has preguntado varias veces no puedo, no, o cómo voy a poder, cómo voy a poder, cómo voy a poder, y te has revuelto la cabeza y aún no la encuentras, pues si quieres y eres alumno de la escuela, me puedes preguntar a mí, Javier Ma, yo sé que esto voy a poder, pero no encuentro la manera. ¿Me puedes dar aunque sea alguna pista? Porque yo no te voy a decir cómo, porque eso lo tienes que descubrir tú, pero ¿me puedes dar alguna pista? Yo te voy a ayudar a eso también. Eso sí lo puedo aceptar. Lo que no puedo aceptar es el no puedo. ¿Sí? Muy bien. Dos, clave del entorno. Venga, que vamos a ir terminando. El valor de las anclas en tu entorno. Las anclas que son aquellas cosas que te hacen sentir bien y te hacen conectar. Antes te decía, puede ser una vela, puede ser una foto. Hay personas que ponen la foto de un arcángel, la foto de su maestro, la foto de algo que tú te conecte. Hay gente que pone la foto de Usui, hay gente que pone cristales de cuarzo, cualquier cosa que te conecte. Eso es un ancla, es decir, algo que tú ves y te hace conectar con esa energía que quieres conectarte para el envío. Por lo tanto, el valor en la programación neurolingüística se le llama anclas. Dentro de la parte más espiritual se le llamaría el altar. O sea, en este caso sería un altar. El altar sería un ancla donde tú tienes, pues ahí tus figuritas o tu vela, lo que a ti te vaya bien según tu sistema de creencia. Lo que a ti te vaya bien. ¿Qué tengo que poner, Javier? Lo que a ti te vaya bien, lo que conectes. Si tú pones una canica, ¿sabes lo que es una canica? Si tú pones una canica y a ti la canica te conecta con el amor, porque jugabas de pequeño a esa canica, pon la canica. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Pero es para que se entienda. Pon una canica. No tienes que poner a Shiva, ni a Krishna, ni a Jesús. Oye, que si a ti te conecta Jesús, pon a Jesús. Pero lo importante no es lo que pongas en tu altar. Lo importante es lo que a ti te hace sentir. Por lo tanto, si te hace sentir amor una canica, pon una canica. Obviamente, normalmente suelen ser otras cosas las que nos hacen sentir amor, ¿verdad? Pero te lo digo para que se entienda. Para que se entienda que el tema no es lo que pones. El tema es lo que te hace sentir aquello que pones.
Muy bien, venga, seguimos. Otra cosa que a mí me gusta para los envíos. Maika dice, con 9 hermanos sé lo que es una canica. Sí, yo jugaba a las canicas. No sé por qué me ha venido esto a la cabeza ahora. Me podría haber venido otra cosa peor, pero me ha venido la canica. Vamos a la siguiente, que a mí también me gusta. Luz tenue. Me gusta que haya una luz tenue. No me gusta que haya luz artificial, ¿sí? O si se puede evitar. Y si es luz artificial, que sea una luz tenue. Una lamparita de sal es una buena opción. Una luz roja también es una buena opción. Pero las lamparitas de sal, o si es una luz blanca, pero que no te dé directamente a ti y que sea simplemente para que no se vea 100% oscuro. La luz del día, a mí también, o sea, el aire libre tiene sus ventajas, ¿eh? La luz del día también, sí. Pero cuando estás en casa, si hay una luz un poco tenue, también está bien porque te ayuda a activar unas áreas del cerebro que son diferentes a las cuando hay luz del sol. Y las dos nos interesa también la luz tenue. Luego, 4. Es importante también que intentes evitar las interrupciones. Y eso tú tienes que preparar a la gente de tu casa. Decir, oye, ¿necesitáis algo ahora? Sí, porque os pido que los próximos 20 minutos no me interrumpáis. ¿Sí? O los próximos 10-15 minutos o 30. O negociar con tu marido si tienes hijos para que se los quede él. O yo qué sé, o negociar con tus hijos. Si hay alguna vez que te interrumpen, pues mira, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Pero tú tienes que intentar poner todo de tu parte para que no te interrumpan. Luego ya hay cosas que tú no las vas a poder controlar, pues ya ahí no te tienes que enfadar. No sirve enfadarte, ¿vale? Pero como mínimo intentar evitar que te interrumpan. Y luego también algo que para mí es importante es fuera el celular. Es decir, que no tengas el celular contigo para los envíos de Reiki a distancia. A no ser, obviamente, si excepcionalmente estás siguiendo alguna meditación o alguna práctica. Pero yo también por eso os digo que las meditaciones y las prácticas están bien para practicarlas alguna vez, guiadas. Pero luego tú tienes que hacer tu propia práctica sin tener la necesidad de que alguien te guíe y de también, efectivamente, soltar teléfono y todo. Muy bien, ahora vamos a ir a la segunda parte del podcast. Recordarte que si todavía no estás formándote conmigo en Maestría Reiki desde cero, puedes hacerlo de manera profunda desde cualquier parte del mundo. Somos alumnos, estudiantes, tengo estudiantes de más de 30 países, creo ya 33, 34, 35, ya he perdido la cuenta. Una formación súper profunda donde empezamos desde cero hasta la maestría, hasta convertirte en un maestro de la energía, que te va a servir tanto para tu propio proceso como para ayudar a otras personas. Si esta formación, no importa si empiezas desde cero o ya incluso eres maestro. Yo en esta formación tengo personas que no tienen ningún conocimiento de Reiki, pero también personas que incluso habían hecho ya 2 o 3 maestrías en otra parte y ahora están haciendo esta formación conmigo y aprendiendo muchísimo, dándole mucha seguridad tanto en su propio proceso como también a la hora de ayudar a otras personas a nivel de terapias o incluso si lo están enfocando a nivel profesional. Así que ahí en el primer comentario fijado o en la web de javiermacu.com puedes encontrar la info y venga, seguimos con la segunda parte del programa. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro compromiso diario, por vuestras ganas, por vuestra energía. Así que venga, vamos a dar un repaso rápido de lo que vimos ayer y ya nos vamos a la parte de hoy. Entonces, dijimos que el Reiki a distancia se puede mandar a personas para sanación, se puede mandar para metas y para situaciones, estas 3 cosas. Luego, vimos que hay diferentes maneras de enviar el Reiki a distancia a través de la visualización, del método del papel, del mantra, del auto-Reiki. Y en las pantallas finales, pero es en la pantalla final de YouTube, porque en Facebook no se pueden poner pantallas finales. En las pantallas finales de YouTube os enseño una práctica también para que podáis tener un poquito una idea, os podáis iniciar un poquito. Y luego vimos que todo el mundo que esté abierto puede recibir Reiki, pero es importante que dé permiso, porque tenemos que respetar el libre albedrío de las personas y además, si alguien está cerrado, la energía no le va a llegar. Entonces, hay diferentes aspectos a tener en cuenta para que tu Reiki a distancia sea mucho más profundo. Vimos que uno es la clave en la conexión, que te hablé del diezmo energético, de la intención, de los símbolos, del agradecimiento sincero y de la entrega de resultados a Dios. Obviamente, si no estuviste en el podcast de ayer, te voy a recomendar que ahora estés porque vamos a ir más tranquilos en la otra parte que no vimos ayer,
pero ahora simplemente estoy dando un repaso rápido. Cuando termines este podcast, si no estuviste en el de ayer, vuelve. Anótame ahí si estuviste en el de ayer, y si no estuviste, escucha ahora este, pero luego te propongo que vayas al de ayer, porque vimos que hay las claves en la conexión, es decir, antes de empezar a dar la sesión, hay unas claves importantes que son las que te he dicho, claves de conexión. Luego vimos que hay unas claves en cuanto al entorno, ¿sí? También es importante que el entorno esté dentro de una manera, y te dije que fuera ideal en tu dojo, es decir, en un espacio habilitado para ello. El valor de las anclas, pues si alguien tiene una vela o una foto o algo que te haga conectar. Luego también una luz tenue, evitar interrupciones y fuera el celular durante el envío. Muy bien, pues ahora vamos a ver una serie de claves en el terapeuta, en el receptor, y luego vamos a ver unas claves adicionales. Es decir, necesitamos que evidentemente haya un previo, que hemos dicho, las claves de la conexión previas que son importantes, las claves del entorno son importantes, y ahora vamos a ver si cabe lo que es más importante todavía, que son las claves en el terapeuta y las claves en el receptor, y luego unas claves adicionales que os van a ayudar muchísimo. Quiero que se me entienda bien con esto también que os voy a decir ahora. No quiere decir que si alguien no hace esto, no lo esté haciendo bien. El único reiki que está mal hecho es aquel que no se hace. Esta es una frase de la maestra Takata. El único reiki que está mal hecho, o de Takata o de Hayashi, no recuerdo ahora bien, pero uno de estos dos maestros. El único reiki que está mal hecho es aquel que no se hace. Por lo tanto, yo aquí no estoy intentando hacer cátedra de que como yo lo hago es la única manera y el que lo hace de otra manera no lo está haciendo bien. No. Lo que te estoy diciendo a través de mi experiencia de muchísimos años, tanto de envíos como de también formar a personas, que si incluyes todo lo que te estoy diciendo aquí, va a ser mucho más poderoso tu envío de Reiki a distancia, lo cual no quiere decir que si se hace de otra manera esté mal hecho, ¿sí? Bebo un poquito de agua. Buenos días, Ana Solá, Mariluz, Terepozu, soy Reiki en tu vida, el de Cuenca, Marisa Llano, soy Reiki en tu vida, María José Díaz, del de Valencia, soy Reiki en tu vida, May, estuve ayer, María José, si estuve, no me pierdo ninguno, genial, Monse Porcel también, Tere, perfecto. Pues venga, vamos a las claves del terapeuta. Si eres alumno mío, esto lo habrás escuchado muchísimo, y es muy importante que se siga teniendo en cuenta. El autocuidado constante. Y ahora vas a ver en qué es el autocuidado constante. El autocuidado constante no va solamente de ti. Cuando tú te estás cuidando, y ahora te voy a decir las 3 claves de para mí cuál es el autocuidado constante, cuando tú te estás cuidando energéticamente, ¿qué haces? Que primero, que elevas tu vibración, y segundo, te conviertes en un canal mucho más puro. Por lo tanto, es obvio que en tus envíos de Reiki a distancia, igual que en los de Reiki presencial también, pero ahora estamos hablando del Reiki a distancia, que tus envíos de Reiki a distancia van a ser mucho más poderosos si tú tienes un autocuidado constante. Si no hay un autocuidado constante, ¿qué va a hacer? ¿Le vas a hacer el mal a la otra persona? Porque eso tampoco es. Hay personas que dicen, es que si un terapeuta está muy bloqueado, te va a pasar sus bloqueos. No, hombre, un terapeuta no te va a pasar sus bloqueos. Si un terapeuta está muy bloqueado, ¿qué va a hacer? Que va a bloquear el flujo de la energía Reiki, y la energía Reiki no va a llegar con tanta potencia a ti. Posiblemente te va a ayudar a algo, aunque el terapeuta esté muy bloqueado. Si lo hace con amor y lo hace con cariño, también te va a llegar parte de esa energía, pero no tan fuerte. ¿Por qué? Porque el terapeuta tiene muchos bloqueos, y esos bloqueos del terapeuta bloquean, ¿sí?, la energía poderosa del Reiki, pero no te transmiten sus bloqueos. Eso es una falacia y eso no tiene ni piel ni cabeza. Entonces, dicho esto, lo interesante es que el terapeuta bloquee cuanto menos mejor la energía Reiki. ¿Sí? Mira, la energía Reiki, sabemos, es un vocábulo de 2 palabras. Rei es energía universal y Ki es la propia energía del terapeuta. Entonces, ¿qué sucede? Que si el Ki del terapeuta está bloqueado, el Rei no fluye con tanta fuerza hacia el receptor, hacia el paciente o hacia el cliente. ¿Sí?
En cambio, si el ki del terapeuta está equilibrado, el rey puede ir con muchísima más potencia. Por eso es tan importante el autocuidado. Por eso os decía ayer, creo que decía ayer, una frase de la sanación ocurre cuando el sanador desaparece. Porque cuando el sanador deja de bloquear, sin querer obviamente, no es que un sanador quiera bloquear el flujo del rey, de la energía universal, sino que por sus propios bloqueos que pueda tener, puede estar bloqueando. Por lo tanto, cuando no hay ningún bloqueo, cuando el ego y la parte más de persona desaparece, entonces el rey, la energía puede fluir mucho mejor, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? Estamos en las claves del terapeuta, que vamos a ver 6 claves del terapeuta. La primera, hemos dicho, autocuidado constante, y se divide, yo lo diferencio en 3, que para mí las 3 son, cuanto más se tengan las 3, más resultados se van a poder tener tanto en el envío de Reiki a distancia como en el presencial. El autorreiki diario, ¿sí? El autorreiki diario es muy importante para todo el mundo. Yo os digo, algunas veces os he dicho, el autorreiki diario hoy en día ya no es un lujo, es una obligación. Y hay quien le puede parecer, es fuerte esa palabra. No, es una obligación si tú quieres estar equilibrado, si quieres ser tu mejor versión. ¿Por qué? Porque el día a día normalmente nos arrastra hacia el conflicto. Por lo tanto, el autorreiki es muy importante para todo el mundo. Pero todavía mucho más para alguien que quiere ayudar a otros y está dando terapias, sean a nivel profesional o sean a nivel personal, sean de Reiki presencial o en este caso, como estamos hablando, de Reiki a distancia. Es decir, ese autorreiki diario va a hacer que uno esté mucho más equilibrado y la energía fluya con muchísima más fuerza. Luego también como terapeuta, uno también tiene que tener en cuenta que la mejor protección que uno puede tener es la práctica diaria, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para protegerme de los pacientes? No, o sea, igual que tú no le vas a pasar tus bloqueos al paciente, el paciente no te va a pasar tus bloqueos a ti. O sea, los bloqueos aquí cada uno son los suyos y no pasemos responsabilidades del uno al otro, y menos un terapeuta, ¿verdad? Un terapeuta ahora no va a responsabilizar a los demás de sus bloqueos, a sus pacientes de sus bloqueos. Estaríamos bien, ¿no? Vaya terapeuta, ¿no? Que en lugar de curar, se lleva los bloqueos del otro. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero sí que es importante trabajarte interiormente. ¿Por qué? Porque si tú tienes la vibración muy baja como terapeuta, muy bajita, además que no vas a ayudar al paciente, vas a conectar con su vibración baja, porque os vais a atraer. Pero si tú tienes la vibración alta a través de la práctica diaria también, ¿qué vas a hacer? Que tú vas a ayudar a transformar la vibración de él, porque vibraciones superiores siempre pueden con vibraciones inferiores. Y efectivamente las vibraciones inferiores que tenga la persona no van a conectar contigo porque tú tienes vibraciones superiores y vas a trascender. Ese es el trabajo del terapeuta, ¿verdad? Entonces, pero esto hay que repetirlo muchas veces, que es importante la práctica de autorreiki, porque obviamente si un terapeuta no se trabaja él mismo con su propia práctica y está trabajando constantemente con otras personas, pues va a vibrar con la energía baja de las otras personas. ¿Pero por qué? Porque él no se está trabajando y la tiene bajita también. Por lo tanto, para todo el mundo es importantísimo la práctica de autorreiki, pero más todavía para el que está trabajando con otras personas, mucho más. Entonces, venga, estamos en la clave 1 del terapeuta, que he dicho el autocuidado constante, que el autocuidado constante son 3 puntos. Autorreiki diario, vida ordenada, súper importante también. Cuanto más ordenada sea tu vida, mayor potencia tendrás como canal. Y cuando digo vida ordenada, no vamos a entrar aquí a punto por punto, obviamente, pero es comer lo mejor posible, dormir lo mejor posible y tener los pensamientos más sanos posibles. Esas tres cosas, comer, dormir y pensamientos, sería para mí lo que yo te digo aquí como vida ordenada, sin tener la intención de profundizar en ello ahora. Y luego, una cosa que al principio, los primeros años, yo no le prestaba atención o no le presté atención, pero luego conforme fui teniendo más experiencia y fueron pasando los años, me observé yo a mí mismo, los resultados que tenía,
los resultados que tenía al principio, a la mitad, posteriormente, observaba también a otras personas, observaba, llegué a conocer maestros o sanadores que en 5 o 10 minutos hacían terapias y no estaban 40 minutos o 45, más no en Reiki, en otras líneas energéticas. Y yo decía, wow, ¿por qué, ¿por qué unas personas necesitan 40 o 45 minutos para hacer una sesión y otras personas con 5 o 10 minutos hacen el mismo trabajo energético? Y me di cuenta que era por una cosa, que era por el empoderamiento, ¿sí? O sea que el autocuidado constante, si tú eres terapeuta, quieres ayudar a otros, cuanto más te empoderes, más vas a poder ayudar y más efectivos van a ser tus envíos a distancia. Muchísimo más. Esto no quiere decir que tú tengas que estar, si eres terapeuta de Reiki y una persona te paga 5 minutos. No, porque una persona está muy a gusto en una camilla también, estando 40 minutos. Es decir, que aunque tú con 10 minutos le pudieras hacer un buen trabajo energético, está bien que la persona esté 50 minutos en la camilla, porque es una oportunidad para relajarse, hay personas que se quedan dormidos, ¿sí? Y es un regalazo para la persona. ¿Cuánto en el día a día la gente no tiene la oportunidad de estar una hora tumbado en una camilla sin hacer nada o no lo hace? Aunque tenga la oportunidad, no lo hace. Por lo tanto, aunque tú pudieras hacer una sanación en 10 minutos porque ya tienes un nivel vibracional muy alto y estás muy empoderado, yo te recomiendo que igualmente si eres profesional, estés 40 minutos, una hora con la persona. Presencial, ¿eh? A distancia puedes estar menos tiempo. A distancia sí puedes estar 20 minutos, 25, 30, si lo haces en directo con la persona por Zoom. Que yo os recomiendo que cuando estáis trabajando a nivel profesional, que hagáis las sesiones profesionalmente, a distancia, y te conectes con la persona al mismo tiempo por Zoom. No venga, meto a todo el mundo en la cajita de Reiki y envío. Vale, sí, eso ayuda y eso está bien, pero está bien que le dediques, si una persona te está pagando, que le dediques el tiempo a esa persona también. ¿Vale? Primero porque te lo va a valorar mucho y luego porque subjetivamente la persona se va a sentir más cuidado y eso también le ayuda, ¿sí? Aunque energéticamente sea lo mismo que tú tengas a la persona una hora contigo, 40 minutos, 30 minutos en un Zoom, a que le des el Reiki con la cajita o con la parrilla de cristales de cuarzo, aunque energéticamente pueda ser lo mismo, subjetivamente, es decir, como la persona lo percibe, no es lo mismo. Entonces, como alguien percibe ese proceso, también suma, ¿eh? También suma. No solamente la parte energética que estás haciendo, sino como la persona está percibiendo el proceso. Entonces, este es un tip muy importante para los que os dedicáis a nivel profesional a ello, que cuando hagáis envío el de Reiki a distancia con la persona, quedéis en una sesión de Zoom y estáis 25 o 30 minutos y le hacéis una meditación guiada, por ejemplo, le vais guiando vosotros en una meditación mientras le enviáis el Reiki con el método del papelito, con la caja, con lo que sea. Y luego complementariamente, si lo puedes ir poniendo en tu cajita de Reiki o en tu parrilla de cristales de cuarzo, ¿vale? Obviamente lo que te estoy explicando ahora, si no te has empezado a formar en Reiki todavía o no te estás formando conmigo, pues a lo mejor te será como muy grande, ¿no? Porque dirás, hombre, pues yo primero me quiero trabajar, sí, pero también tengo maestros y tengo alumnos que se están dedicando profesionalmente a ello, entonces también hablo para ellos. Hablo para los que estáis empezando y hablo para los que ya tenéis la maestría. Hablo para todos. ¿Por qué? Porque si os puedo ayudar a todos, ¿por qué voy a ayudar solamente a un segmento? ¿No? Entonces, aquí hay mezcla de todo. Por lo tanto, si tú todavía no has empezado, sí que obviamente en un futuro vas a poder enfocarlo a nivel profesional, pero primero el trabajo está en ti mismo, en trabajar y en formarte bien. Y eso es súper importante. Si tú no te formas bien y tú no inviertes en ti, no esperes que la demás gente luego invierta en ti a nivel profesional. Para que es pura ley de atracción, para que los demás... Eso no quiere decir que ya porque tú inviertas en ti, todo el mundo va a invertir en ti. Hay muchas otras cosas que hay que trabajarse, ¿no? Pero lo que es absolutamente claro que si uno no invierte en él mismo, difícilmente alguien más puede invertir bien. Va a atraer a personas que no quieren pagar o personas que quieren pagar lo mínimo. Y luego dirá, ¿y por qué atraigo a esta gente? Bueno, porque tú eres así, tú pagas lo mínimo o, no, o lo quieres gratis o intentas pagar lo mínimo, ¿no? Por lo tanto, hay que ser consecuente con eso también. Venga, así que el autocuidado constante hemos dicho que era autorreiki, vida ordenada y empoderamiento. Que por cierto, en el empoderamiento os ayudo mucho en el máster de coach energético y espiritual. Ahí a las personas
Yo les aprieto y les hago trabajar un montón de cosas para que se empoderen. Luego ya depende de cada uno lo que quiera hacer, ¿verdad? Pero en el máster de coach energético y espiritual, ahí tenéis muchas herramientas y os propongo muchas cosas para empoderaros. Luego ya depende de cada uno que lo aplique más o lo aplique menos. Pero es importante también que porque me preguntáis personas, para el máster de coach energético y espiritual, es importante que ya estés un poco trabajadito. Es decir, que como mínimo tengas el nivel 2 de Reiki Usui. Muy bien. Pues venga, seguimos con el terapeuta. Estamos con las claves del terapeuta. La 2. Informar al receptor de sus responsabilidades. Esto es una clave, es una responsabilidad del terapeuta también. Informar al receptor de sus responsabilidades. ¿Eso qué es? Mira, te voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Cuando yo empecé con Reiki, bueno, yo creo que llevaba ya un año y medio o así, había un amigo que me decía que quería recibir Reiki, que tenía mucho estrés, mucha ansiedad, y le dije, bueno, efectivamente, yo lo he tenido muy claro siempre, y además era un amigo que iba mejor económicamente que yo. Yo iba muy justo y él iba bien económicamente. Luego ya me di cuenta que no era un amigo, ¿no? Sino era algo que yo consideraba como un amigo, pero por lo menos había sido durante una época de mi vida, pero ahora ya no, vibrábamos igual. Entonces, él me dijo que si le podía dar Reiki. Yo ya tenía consulta, yo estaba pagando una sala, además, mensualmente estaba pagando una sala, que la tenía por hora, no la tenía 100% para todo el mes, pero la tenía, creo que eran miércoles tarde, jueves tarde o martes y miércoles y un fin de semana al mes para los cursos. Entonces yo le dije, vale, perfecto, vente a la consulta, digo, al ser amigo te voy a hacer un descuento importante. Y me dice, pero me lo vas a cobrar siendo amigo y tal. Digo, efectivamente, claro que te lo voy a cobrar. Porque es mi trabajo y yo pago unos autónomos y pago una... Pero aunque no tuviera que pagar una sala, era mi trabajo y era profesional, ¿no? Aunque la sala la tuviera regalada o fuera mía, o sea, soy profesional y cobro. Entonces él, bueno, no se medio enfadó, pero me dijo, bueno, pues entonces ya me lo pensaré más adelante, ya veremos si lo hago. Que esto es algo importante que tenéis que tener en cuenta y que esto es en el mundo anglosajón no está tanto, pero en la cultura latina está mucho. En la cultura latina está que cuando un amigo o un familiar monta un negocio, hay que ir a gorrearle al negocio. Gorrearle, no sé si utilizáis esa palabra en Latinoamérica, es decir, que hay que ir a aprovecharse de esa persona, a que se lo hagan gratis. Y si de verdad tú amas a esa persona, perdón, tendría que ser todo lo contrario. Tendrías que apoyarle a esa persona en su negocio. Es decir, ir y consumir en ese negocio. ¿Para qué? Para apoyar a tu amigo, porque vas a querer, o a tu familiar, porque vas a querer que le vaya bien el negocio. Si luego te quiere hacer algún descuento o algún día te quiere invitar a algo, está bien. Pero tu mentalidad tiene que ser ir a apoyar a tu familiar, no ir a aprovecharte de él. Porque bastante duros cuando uno empieza a emprender, perdón, me un poquito de agua. Bastante duros cuando uno empieza a emprender y bastantes gastos tiene y pocos ingresos como para que encima vengan una pila de gorrones a querer que se lo hagan gratis, ¿no? Yo eso lo he visto muy claro con el tiempo, ¿eh? En ese momento no lo vi tan claro, yo incluso hasta me sentí un poco mal, digo, a ver, ¿será que he sido egoísta? Se lo tendría que haber hecho gratis, no sé qué. Pero bueno, como me sentí así un poquito, al cabo de unas semanas le dije, mira, digo, si quieres, digo, lo que sí que hago es que estoy haciendo envíos de Reiki a distancia y el Reiki a distancia no lo estoy cobrando de momento porque lo hago en una cajita de Reiki y tal. Digo, estoy haciendo envíos de Reiki a distancia y si quieres te hago el envío de Reiki a distancia. Me dice, pero es gratis. Digo, sí, sí. Vale, pues si es gratis, sí, házmelo, envíame. Y le dije, vale, como tienes, me comentó que tenía estrés y ansiedad, le dije, haz una cosa, digo, te voy a enseñar unas respiraciones, les enseñé unas respiraciones muy sencillas, relajado, y lo haces 3 minutos por la mañana y 3 por la noche. Sí, 3 minutos, le dije, no le dije 3 o 5. Y me dice con toda su cara, me dice, no hombre, pero no, yo no tengo tiempo de hacer ejercicios de respiración. Digo, vale. Digo, entonces tú quieres que yo te envíe Reiki a distancia, que te lo envíe gratis, es decir, no pagar, y encima no estás ni dispuesto a dedicar 6 minutos de tu vida en estar un poco más equilibrado. O sea, que tú no quieres dedicar 6 minutos de tu vida y tengo que dedicar yo 20 por ti. No, hombre, no. Entonces no le hice, obviamente no le hice. Pero date cuenta que
tenemos que informar a la gente de que él tiene que poner de su parte. Una persona tiene que poner de su parte para poder sanar también. Si no, muy egoísta. Uno no querer poner y que tú sí que pongas. No quieren poner dinero, no quieren poner nada y que tú... Hay que informar a la gente de las responsabilidades, ¿sí? Súper, súper. Venga, dime si te ha sucedido alguna vez este caso y si tú te quieres... A ver, si no te quieres dedicar a nivel profesional, haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana, obviamente. Y si te quieres dedicar a nivel profesional, también haz lo que te dé la gana. Pero si tú te quieres dedicar a nivel profesional, estas cosas no las puedes permitir. No las puedes permitir porque no te vas a poder dedicar, así de claro. No hay más vuelta de hoja. Si tú permites estas cosas, no te vas a poder dedicar. Te van a entrar 4 duros y no vas a tener ni para pagar a los autónomos aquí en España. Entonces, uno tiene que tener claro que es un profesional y tiene que, bueno, pues a veces poner coraje y donde da miedo, pues decirlo, oye, pues esto es lo que hay. Informar al receptor de sus responsabilidades. Exacto. Y no solamente, como te digo, del dinero, ¿eh? El dinero aquí ha sido un ejemplo. Responsabilidades también de que tiene que contribuir al proceso de sanación, de tener una vida ordenada, de si hay que hacer cosas o tú le dices que tiene que hacer alguna cosa que la haga. Eso es súper importante. Venga, claves en el terapeuta. Vamos a... La 3, supervisión y contacto. ¿Sí? También es bueno que tú vayas teniendo una supervisión del trabajo que vas haciendo con esa persona. ¿Qué quiere decir supervisión? Que vayas hablando. No hace falta que hables cada día, ¿eh? Tampoco hay terapeutas que agobian al cliente. No tienes que estar agobiando al cliente, ni escribiéndole cada día, pero sí ir dando citas, por ejemplo. Imagínate, si tú a una persona le das Reiki a distancia cada 15 días, pues decirle, oye, la semana que viene vamos a hablar y me vas contando, que pasen unos 7 días. En cambio, si le estás dando Reiki cada semana, pues a lo mejor no hace falta que hables en el periodo de un día para otro. ¿Por qué? Porque a veces el terapeuta también comete un error, que está esperando que a corto plazo el receptor le diga ya maravillas, ¿sí? Y no tiene por qué ser. Entonces está bien que mantengamos un contacto sin agobiar. Tú tienes que ir midiéndolo, pero no tienes que hablar cada día con la persona, ni escribirle al día siguiente, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? O ¿cómo te está yendo? ¿Has notado algo? No, porque si la persona a lo mejor no ha notado nada, estará percibiendo por tu casi desesperación como si tuviera que estar notando algo, ¿vale? Entonces es importante que sí tengas un contacto con la persona, es decir, que no le des un envío y ya no vuelvas a hablar con él, o por ejemplo, si le estáis haciendo envíos a alguien a través de la caja de Reiki o a través del método del papelito, que no os veis directamente con esa persona, pues a lo mejor sí cada 10 días, pues hablar con esa persona, ¿no? Para tener un contacto y dar. Y luego también es importante, esto si ya lo estás haciendo desde un punto de vista profesional, también es bueno que le digas a la persona, sobre todo las primeras veces, que apunte que tenga una libretita donde apunte pequeños cambios que pueda tener. Pues si siente un poquito más de paz, si se siente un poquito más tranquilo, cualquier cambio que sea a nivel perceptivo, físico, mental, emocional, que lo apunte en una hojita y que te lo cuente las próximas veces que os vayáis a ver. ¿Sí? Esto es importante y es interesante. ¿Por qué? Porque hay veces que la persona, cuando te vuelve a la siguiente sesión, a los 10 días o 15 días, a lo mejor si ha tenido una crisis de sanación, es decir, que se le han revuelto cosas, tiene tendencia solamente a acordarse de aquello que se le ha revuelto. Y a lo mejor ha habido días que ha dormido mejor, o otro día que ha estado momentos con más paz o más tranquilo. Y eso no le ha prestado atención. Por lo tanto, en el momento que tú le dices que lo anote, le está prestando atención. Y luego, en la siguiente reunión, cuando os veis con la persona, vais a tener una composición de lugar y vas a poder, pues mira, pues esto sí, es normal, o esto, o fíjate, o valora esto, sí, ostras, que hubo días que dormí peor, pero luego este día me sentí muy relajado, pues mira, pues vamos por el buen camino, porque fíjate, este día, ¿vale? O sea, que eso también es bueno que uno, quizás a lo mejor no lo haces con todo el mundo, pero si sientes hacerlo es una buena opción también. Sin que lo vea como un examen la persona y sin como algo obligatorio, ¿no? Se lo propones. 4. Otra clave del terapeuta. No estar buscando la aprobación constante.
Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no tienes que estar buscando constantemente que te digan, ay, qué bien me siento, qué bien lo has hecho, qué bien me está yendo. No busques eso, no de verdad. O sea, tú lo que tienes que buscar es que la persona mejore y ya te lo irá diciendo, pero no tienes que estar buscándolo, porque hay veces que se nota el terapeuta como un poco desesperado en que está buscando la validación y la aprobación por el paciente. Y créeme que te digo una cosa, ¿tú sabes tu valoración o tu aprobación como terapeuta qué lo va a marcar? Dime ahí si quieres saberlo. ¿Qué va a marcar tu valoración y tu aprobación como terapeuta? Anótame ahí. Estoy leyendo comentarios, ¿eh? Juana dice, claves en el terapeuta, supervisión y no agobiar si el reiki es a distancia. Exacto. Vuestra valoración en el largo plazo os la va a dar precisamente haber tratado a muchísimas personas. Es decir, la gente tiende el error y esto es súper importante si estás empezando que lo escuches. Uno cuando está empezando tiende a valorarse por una muestra muy pequeña de personas. Es decir, por si le doy familiar, le doy reiki a este familiar, al otro y a esta persona, si de los tres me dicen que lo hago muy bien y que les ha ido muy bien, soy muy bueno. En cambio, si de los tres hay dos que me han dicho que no han notado nada, qué malo debo ser. Y si de los tres hay tres que me han dicho que no he notado nada, yo para esto no sirvo. ¿Sí? Esta es la percepción que tiene la mayoría de la gente. Y esto es un error. Déjame decirte que es un error. Tú vas a saber tu valoración como terapeuta después de haber tratado a 100 personas. Ahí sí que puedes tener una composición de lugar bien hecha. O como maestro, después de haber iniciado a 100 alumnos. Ahí tú vas a poder tener una composición de lugar clara de decir, de una muestra de qué te está diciendo la gente. Porque efectivamente hay gente que le vas a poder ayudar y hay otra gente que no. Y eso es obvio. Yo cuando empecé había gente que le podía ayudar y había gente otra que no. Hoy en día, aunque puedo ayudar a muchísima más gente que ayudaba en su día porque tengo mucha más experiencia, estoy más trabajado, más empoderado, etcétera, también hay gente que a lo mejor yo no puedo ayudar, o porque están buscando otra cosa, o porque no tienen la constancia para hacer lo que les digo que hay que hacer. Tan sencillo como esto. Entonces, tu valoración o tu aprobación la va a decir el tiempo, no una, dos o tres personas. Te he puesto el ejemplo de 100 para que se entienda, porque es una muestra buena. Sí, oye, yo trato a 100 personas y estoy ayudando a bastantes, pues esto es lo mío, claro que sí. Y si me siguen viniendo, es que es lo mío. Porque si estoy tratando a 100, quiere decir que me han venido 100. Por lo tanto, esto no es casualidad tampoco. Por lo tanto, tu valoración no la va a dar que le dé Reiki a 2, 3, 4, 5 o 6 personas, sino a muchísimas. ¿Sí? Súper importante entenderlo. Así que cuando tú le das Reiki a una muestra pequeña de personas, a una, dos o tres o cuatro, no hace falta que te subas el ego de mala manera si esos tres o cuatro te están hablando muy bien, ni tampoco te machaques si esos tres o cuatro resulta que están diciendo que no notan nada por lo que sea. ¿Vale? Porque posiblemente no seas tú. Ahora, si después de darle Reiki a 100 personas, 99 te han dicho que no notan nada, pues a lo mejor tienes que ajustar cosas dentro de ti. Es obvio. ¿Sí? Muy bien, venga. Vamos a la 5. Formación continua. Importantísimo. Para que tu Reiki a distancia sea más efectivo, cuanto más te formen mejor. Por eso el otro día en la introducción si se me preguntaba, ¿pero todo el mundo puede enviar Reiki a distancia? Y yo te digo, sí, yo no soy partidario de prohibiciones. No soy partidario. Pero obviamente si uno se forma bien, se trabaja bien y conoce bien cómo funciona todo, pues le va a funcionar mejor. Es obvio, ¿vale? Por lo tanto, la formación continua, y esto yo me he dado cuenta. Mira, el otro día hablé con una chica, bebo un poquito de agua. El otro día hablé con una alumna de Reiki en tu vida que está formando a bastante gente. Es una chica relativamente joven que había hecho 2 maestrías ya. Antes de venir conmigo había hecho 2 maestrías de Reiki. Y
decía, wow, es que te veo a ti, Javier Ma, te veo tan seguro, te veo con tanta gente y yo me gustaría también dar cursos de Reiki, pero lo he intentado y apenas tengo una, dos o tres personas. Y obviamente le faltaban dos cosas, empoderamiento, una mentoría conmigo, le faltaba empoderamiento y le faltaba también más seguridad en lo que estaba haciendo, porque las formaciones que había recibido no eran formaciones muy profundas de Reiki. Entonces eso ella lo transmitía, subconscientemente lo transmitimos. Nosotros sabemos cuándo nos hemos formado bien y cuándo no. Hay personas que me dicen, yo no sé si me han formado bien. A ver, si tú no sabes si te han formado bien, la respuesta ya la estás teniendo. No te han formado bien. Porque uno, cuando le forman bien, lo sabe. Otra cosa es que te hayan formado bien y tú no seas constante o no hagas todo el trabajo, entonces no le eches las culpas a la formación. Pero uno sabe, si uno es sincero con él mismo, uno sabe cuando le han formado bien y cuando no le han formado bien. Y uno sabe cuando le han formado bien y no está poniendo todo lo que tiene que poner. Entonces, pero cuando uno dice, no, yo es que pongo todo mi compromiso, todas mis ganas, lo pongo todo, soy practico, soy constante, pero yo no sé si me han formado bien. A ver, si uno tiene dudas de si le han formado bien, posiblemente no lo hayan formado bien. Entonces, difícilmente esa persona va a tener grandes resultados con otros, sea también en terapias a distancia. Pero fíjate, te estaba poniendo el ejemplo de aquella chica, aquella maestra. Quería formar a mucha gente, pero como ella en su foro interno sabía que no se había formado del todo bien, pues eso subconscientemente se transmite y no atraes a tanta gente. Y creerme que hay una cosa que yo os puedo asegurar. Mira, yo cuando me fui a formar con maestros japoneses, yo había ya invertido unos 4.000 euros en maestrías de Reiki. ¿Eh? ¿Qué creéis? Que claro que cuando uno ya se ha formado, el volver a invertir otra vez en la formación es un desafío. Porque dices, a ver, yo ya he pagado, es un desafío. Pero uno tiene que hacerlo si de verdad quiere profundizar con todo el amor del mundo, porque es el mejor dinero invertido que jamás puedas invertir en la vida. O sea, yo te puedo asegurar, claro, no, yo no puedo hablar de ti, pero de mí es el mejor dinero que he invertido en mi vida sin absolutamente ninguna duda. Que me ha traído más bendiciones de las que jamás me podría haber imaginado. Y estoy contribuyendo a que otras personas sean bendecidas también. O sea, si eso no es el mejor dinero invertido de la vida, por lo tanto, cuando alguien hace una maestría de Reiki, tiene que hacerlo desde ese lugar. Es una auténtica bendición poder invertir en esto. No desde, ay, cuánto. Si alguien. Hace un tiempo, una alumna me dijo, Javier Ma, bueno, no era alumna, quería ser alumna, dice, me gustaría hacer la maestría conmigo, pero es que me duele pagar ese dinero. Pues entonces no la hagas. Ya te digo yo que no la hagas, no te quiero en mi escuela. Si a ti te va a doler pagarme, no te quiero en mi escuela. No te quiero. Porque a mí no me va a doler entregarte. Al revés, a mí me va a llenar de amor entregarte. Por lo tanto, si a ti te va a doler pagarme, no te apuntes, no te quiero. Págale con dolor a otro. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no se entiende? Por lo tanto, esto tiene que ser algo que uno haga desde el corazón y sabiendo que es una de las mejores inversiones de su vida y lo tiene que hacer con todo el amor del mundo, sabiendo todo lo que va a recibir y todo lo que se le está dando. La gratitud es nuestra mejor virtud, eso es, Rosa. Muy bien, pues venga, o sea, 5, formación continua y 6, constancia en los envíos también. Cuanto más constante seas, más efectividad vas a tener. ¿Vale? Así que hemos visto la clave en el terapeuta. Ahora vamos a ver las claves en el receptor. Vamos a ir un poquito más rápidas en las claves en el receptor porque sobre todo, yo sé que aquí hay mucho terapeuta, pero el receptor también es importante. Si estás recibiendo Reiki a distancia por otros o lo estás recibiendo, quieren mandarlo, es súper importante que el receptor también tenga una actitud positiva, ¿sí? Si uno va a recibir Reiki a distancia con una actitud negativa, mala, pues no sé, si no sé qué, y lo estoy intentando todo, y no me sirve, y a ver, vamos a probar esto, pero no confío mucho, esa actitud no es buena tampoco, ¿sí? Tienes que intentar hablar con la persona para que cambie un poquito la actitud. O incluso los primeros envíos, enfocarte en el cambio de actitud. Eso también lo puedes hacer. Si la persona es consciente de que tiene que cambiar la actitud, sí, mira, yo soy consciente de que tengo que cambiar la actitud,
pero estoy poniendo esfuerzo para cambiarla y no la puedo cambiar. Aunque la actitud, ya te digo yo que la actitud está mucho en nuestras manos, ¿eh? La actitud, una de las cosas que se define es que está en manos de uno. Pero bueno, uno a lo mejor intenta tener una actitud más positiva y como lleva muchos años con una actitud negativa, aun teniendo buena actitud para tenerla positiva, no le sale del todo. Bueno, pues entonces puedes trabajar con esa persona las primeras sesiones para mejorar la actitud. Pero es importante para poder profundizar de verdad la actitud positiva. Luego también a mí me gusta que hagan algo. Como te ponía el ejemplo antes de con mi amigo, que yo le dije que tenía que hacer ejercicios de respiración y me dijo que no tenía tiempo. Bueno, pues ya me sirve para cribar y a esa persona no dedicar mi tiempo. Porque si esa persona no quiere dedicar ni 10 minutos de su tiempo, ¿cómo voy a dedicar yo 20? Por lo tanto, a mí me gusta siempre ponerle algunos deberes a la persona, ¿sí? Dime ahí, si eres terapeuta, dime si pones o vas a poner deberes a la gente. Aunque sean 5 o 10 minutos al día. ¿Por qué? Porque es una demostración de que quieren de verdad. Si alguien quiere un cambio, si quiere cambiar de verdad, tiene que poner de su parte. Y le estás haciendo ver, por lo tanto, es clave del receptor hacer algo también, ¿sí? No quedarse simplemente desde una actitud de recibo y ya está, sino colaboro, es decir, es una co-creación. Maika, si pongo, perfecto. También como todo, con el equilibrio, ¿eh? No nos tenemos que ir a extremos. Porque hay veces que a alguien que viene a recibir una terapia, yo también he visto terapeutas que dicen, alguien viene a recibir una terapia y les hacen hacer una meditación de 30 minutos. No, no les hagas hacer una meditación de 30 minutos, ¿por qué? A no ser que veas que fluye mucho en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona no ha venido a ti para meditar, ha venido para que le hagas una sesión, pero sí que, aunque sea en poquito tiempo, por eso a mí me gusta de 5 a 10 minutos, decirle que haga algo para que colabore, pero no mal de la cuenta, porque si esa persona a lo mejor quisiera una meditación, pues a lo mejor habría ido a un curso de meditación o a un curso de Reiki, ¿no? Por lo tanto, es bueno que le pongáis deberes, pero que sean cortitos, sabiendo que el que te está viniendo viene a recibir terapia y no viene a recibir un curso. Por mucho que tú seas maestro, tienes que saber cuándo es un curso y cuándo es una terapia. Venga, seguimos. Escuchar su cuerpo. ¿A qué me refiero con escuchar su cuerpo? Que puede ser que el cuerpo le diga de dormir más. Hay personas que dicen, wow, es que tengo un sueño. Bueno, escucha tu cuerpo. Si yo te estoy enviando Reiki y tú tienes más sueño, tu cuerpo te está diciendo que te toca dormir. El cuerpo es sabio. No te está dando sueño porque te quiera hacer la vida imposible. Te está dando sueño porque te toca dormir. Por lo tanto, intenta irte a dormir más temprano. Intenta, si puedes, hacer alguna siesta durante el día y darle a tu cuerpo lo que te está pidiendo. Si te pide, por ejemplo, beber más agua, pues beber más agua. Si te pide ir más al baño, pues vas más al baño. Y no lo ves como un drama de, ay, ahora resulta que me estoy cagando. O resulta que, no, bueno, el cuerpo, escucha al cuerpo y haz lo que el cuerpo te está diciendo, que el cuerpo es sabio. Y si te está teniendo una serie de síntomas que en el día a día para ti no son normales, es porque toca, ¿vale? Venga, 4, que esto ya te lo he dicho en las claves del terapeuta, te da una recomendación, anotar pequeños cambios, ¿sí? Los pequeños cambios positivos también anotarlos. Es decir, oye, pues si me siento un poquito más tranquilo, hoy me he sentido un poquito más tranquilo, lo anoto. Cualquier pequeña cosa, anotarla. Y luego también le tienes que pedir, porque eso es responsabilidad del receptor, pero también el terapeuta se lo tiene que hacer saber al receptor, porque el receptor no lo sabe muchas veces, ¿sí? El que va a recibir una... No, muchas veces tenemos un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es una percepción de algo que lo percibimos según nuestra experiencia. Tú a lo mejor eres maestro o eres maestra de Reiki y tú piensas que el que viene a ti tiene tu mentalidad o tiene tu conocimiento o tiene tu conciencia y no tiene ni tu mentalidad, ni tu conocimiento, ni tu conciencia, porque viene a ti por eso. Si tuviera tu misma mentalidad, tu mismo conocimiento y tu misma conciencia, posiblemente no estaría viniendo a ti. Estaría yendo a otro con más mentalidad, con más conciencia, ¿sí? ¿Nos explicamos o no? Me explico en esto porque es importante entenderlo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros muchas cosas hay veces que las damos por hecho. Yo te estoy diciendo que hay que tener paciencia y que una de las claves del receptor es tener paciencia, pero tú no puedes darlo por hecho
que la persona tenga que saberlo. A lo mejor la persona no tiene ese concepto porque no tiene ese nivel de conciencia como tú, o sabe lo que es la paciencia, obviamente que sabe, pero en ese momento no lo asocia con todo el proceso de sanación. ¿Veo un poquito de agua? Muy bien, venga, y te voy a dar 4 claves adicionales. ¿Quieres 4 claves adicionales? De los envíos de Reiki a distancia. Cuando estás haciendo, venga, vamos a las 4. Cuando estás haciendo Reiki a distancia, te recomiendo que conviertas tu sanación en una meditación. Es decir, que aproveches para meditar en el envío de Reiki a distancia. Aproveches a meditar en el Vipassana, como os enseño en el segundo nivel, o incluso en un mantra, pero aprovecha tu sanación para meditar, porque lo va a reforzar muchísimo más también. Hay a personas que la música te puede ayudar, una música espiritual, una música de relajación, por lo tanto, como de manera adicional, no es imprescindible. Hay gente que me pregunta, me dice, Javier Ma, pero para dar Reiki o para hacer envíos, ¿es necesario la música? No es necesario. Tú puedes hacer envíos sin música, pero hay gente que le ayuda. Luego también el hecho de, en algún momento determinado, alguna afirmación positiva o algún decreto, si sientes, también te puede ayudar, ¿sí? Es como algo adicional. Y luego también, sobre todo, la gratitud. No solamente al principio y al final, sino intenta en todo el proceso estar conectando con esa gratitud también, porque eso lo va a fortalecer muchísimo. Bueno, espero que te haya inspirado. Si eres de las personas que les quieres dar un enfoque profesional al Reiki, es decir, que no únicamente lo quieres para ti, sino también que quieres ayudar a otras personas, como te decía antes, es súper importante que tengas una formación bien profunda, aunque ya te haya formado, yo hice hasta 8 maestrías. Y sabes muy bien, porque ya me conoces, que cuando te digo que cuando yo hice hasta 8 maestrías, no te lo estoy diciendo para presumir, te lo estoy diciendo para todo lo contrario, para entender que tenemos que tener una humildad de que nunca me di que lo sabía todo, ni me lo doy ahora que lo sé todo. Siempre pienso que puedo seguir aprendiendo, que puedo seguir evolucionando, porque ten en cuenta que esto que estamos haciendo, y maestría Reiki desde cero, no es un conocimiento intelectual únicamente. Es un camino de sanación, es un camino de despertar espiritual, es un camino de aumento de conciencia. Entonces, en ese camino, siempre, siempre, siempre tenemos margen de aprender, tenemos margen de profundizar más, tenemos margen de despertar más, de sanar más, de contribuir mucho más a un mundo mejor. Sí, así que si tú eres de esas personas, ya sea que empiezas de cero o incluso ya eres maestro formado y no te conformas con menos de lo que puedes llegar a ser, Maestría Reiki desde cero es para ti. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir info o en la web de javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.